antagonista bloquea o la acción que realiza el canal y el agonista favorece la reacción. Perfectamente bien. Otra manera de decirlo, ¿qué se les ocurre? Mira, a ver. El agonista va a ser el que va a activar o va a dar la máxima activación hoy. No la máxima, va a Bueno, activar. va a activar y el antagonista pues va a ir contra. El antagonista no hace lo contrario de lo que hace el agonista. Si le agarran o no, ahorita vamos a ver el detalle cómo vamos a ver. Es importante, fíjense, ¿por qué al receptor nicotínico le dijeron receptor nicotínico? ¿Por qué al receptor nicotínico? Porque tiene afinidad con la nicotina. ¿Se acuerdan de Otto Levy, que les dije que fue el que descubrió la repetición? Otto Levy no nada más descubrió que probablemente hubieran sustancias químicas, como el Bavostov famoso, sino que descubrió después, años después, que el Bavostov era la acetilcolina, con experimentos de este tipo. Y entonces, lo que hizo fue esto. Ahora recuerden que esta es una neurona que tuvo en una caja Petri, y esta neurona tiene un voltaje de membrana de unos 70 milivolts, por las causas que ya saben. Por cierto, ya sabes por qué se ¿no? ¿Seguro? Ahora estoy confiando en ti, ni siquiera te estoy cuestionando, doy por hecho que ya sabes, cabrón. Ok, entonces fíjense bien, ¿qué ocurriría si esta célula tuviera receptores nicotínicos estalecónicos y yo pongo acetilcolina en el medio? No hay ninguna neurona que esté liberando acetilcolina. Yo artificialmente administro de acetilcolina. ¿Qué pasará con el voltaje de membrana? Se ¿Por qué se va a despolarizar? Porque la acetilcolina que yo estoy poniendo, ¿qué crees? Está produciendo una despolarización porque está ingresando sodio dentro de la célula. ¿Sí me siguen? Perfectamente. Quito la acetilcolina y ¿qué crees que pasa con el voltaje de membrana? Obviamente, fíjense bien, el voltaje umbral está por acá, está neurona, pero la cantidad de acetilcolina que yo puse aquí es poca y la despolarización fue pequeña. ¿Qué hubiera pasado con esta despolarización si hubiera puesto mayor cantidad de acetilcolina? ¿Qué hubiera pasado? Si hubiera despolarizado más. ¿Sí me siguen? Y si pongo todavía más acetilcolina, si hubiera puesto más acetilcolina, hubiera buscado potencial de inflexión. ¿Sí me agarran la mano? ¿Por qué está en función de la cantidad de acetilcolina? Porque también está en función del número de receptores nicotínicos que están activando. ¿Sí me siguen? Bueno, entonces dices acetilcolina y despolariza la neurona a través de la activación de esos receptores. Ahora, ¿qué hubiera pasado si pongo un neurotransmisor en el medio que no activa el receptor para acetilcolina? Y de ese receptor, de ese neurotransmisor que estoy poniendo en el medio, no hay difusión para ese neurotransmisor, no hay receptores para ese neurotransmisor. ¿Qué pasaría con el voltaje de membrana cuando pongo ese neurotransmisor? No pasaría nada porque no hay interacción. ¿Sí le agarran? Es lógico, ¿no? Pero ahora, fíjate bien, nuestro cuerpo no produce acetilcolina, no hay acetilcolina en nuestro organismo. No hay nicotina. Pero ¿qué pasaría ahora si pongo nicotina? Se activa el mismo receptor nicotina. Si me agarran o no, como si pusiera acetilcolina. ¿Por qué? Tiene más afinidad. Porque la nicotina debe tener sitios muy parecidos a la acetilcolina y ¿qué crees? Se pega con el receptor y lo activa. ¿Sí me agarran o no? Pero fíjate bien, la nicotina nada más activa esos receptores colinérgicos ionotrópicos. Por eso viene el nombre de receptor nicotínico. Entonces yo puedo decir que una agonista de los receptores colinérgicos nicotínicos, ¿cuál sería? La nicotina. Porque asemeja el efecto. ¿Sí le agarran onda? O sea, este es una agonista de ese receptor. Ahora, pregunta de examen de residencia. Bueno, de residencia no sé si nos pregunten o no, pero la pregunta es esta. ¿Qué ocurre si ¿cuál sería el agonista natural del receptor nicotínico? ¿Cuál sería el agonista natural? Acetilcolina. Claro, entonces la acetilcolina funciona como agonista. ¿Sí me siguen? Cualquier sustancia que active a un receptor será su agonista. ¿Sí entienden eso? Y el agonista, para tener su efecto, siempre tiene que pegarse al sitio de unión
del neurotransmisor endógeno. ¿Sí está claro? ¿Está difícil? ¿Está difícil? Claro, absolutamente no. Es un conocimiento que yo creo que es muy difícil adquirirlo, ¿no? Porque no puedes platicarlo. Ahora, ¿qué es un antagonista? ¿Qué es un antagonista? Sería aquel que se pega al sitio de unión, pero en vez de producir el efecto, inhibe el efecto que se va a ¿Será? producir. Es lo que pienso. Fíjense bien, ven, voy a sacar una llave y entonces aquí está la llave. Entonces ahora, imagínense que este es el receptor nicotínico. Este es el receptor nicotínico. Y el receptor nicotínico es un canal iónico que se puede activar. Pero imagínense que esto tiene para que yo abra la puerta, es decir, activa el receptor que necesito. El agonista, ¿no? Ya sea la nicotina o la acetilcolina, y abre, ¿qué crees? Se abre, ¿no? Bien. Un antagonista no cierra la puerta más fuerte. Imagínate que este es el sitio de unión de reconocimiento para el neurotransmisor. ¿Qué ocurriría si un pendejo agarrara y le metiera un chicle ahí dentro? ¿Qué pasaría? Oigan, pero el chicle está cerrando más duro la puerta. ¿Está volviendo para el otro lado? Absolutamente no. Cuando yo llegue con el Tex, no voy a poder activarlo. ¿Sí me explicó? O sea que un antagonista está ocupando, fíjense, un antagonista está ocupando el sitio de unión, el sitio de reconocimiento del neurotransmisor. Pero ese hecho implica que el agonista endógeno o un agonista que tú pongas ya no tenga efecto. ¿Sí? ¿Sí me agarran la onda? Imagínate entonces ahora lo siguiente: el diafragma se contrae porque se libera acetilcolina de la motoneuronas, ¿sí o no? Activa receptores nicotínicos, tiene receptores nicotínicos el diafragma. Cesa la liberación de neurotransmisor celular del diafragma y segundos después vuelve a liberar el neurotransmisor y tú ventilas muy bien. ¿Qué ocurriría si una sustancia, si una antagonista, se pega a los receptores nicotínicos que tiene ese músculo que se diafragma? Y cuando viene la acetilcolina, ¿qué onda? Ya no se une porque está ocupando el sitio de reconocimiento por esa sustancia que se le llamará como. Pero eso mata a una persona. ¿Sí le agarran la onda? ¿Por qué? Porque si estamos vivos siempre se están liberando neurotransmisores de todas las neuronas. Y un antagonista en la práctica clínica tiene efectos terapéuticos porque estás bloqueando el efecto normal del agonista. ¿Sí le agarran la onda? Que también puede ser ocultado, puedes matar a una persona por receptores. ¿Sí me siguen? Entonces se dan cuenta que el antagonista no hace lo contrario. ¿Qué es lo que hace el antagonista? Bloquea. Exactamente, y eso es el efecto biológico. ¿Sí les queda claro? ¿Sí entienden esto? Entonces ahora, fíjense las cosas. Los antagonistas se dividen en antagonistas competitivos. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Por qué se llamará competitivos? Exactamente, porque un antagonista competitivo, ¿qué crees que está compitiendo con el sitio de reconocimiento del profesor endógeno? ¿Sí me agarran acá? Está difícil. Y luego hay antagonistas que se llaman no competitivos. No competitivos. ¿Qué será un antagonista no competitivo? Sí, bloquea el receptor, pero ¿en dónde? No. Pero no ¿Qué se necesita imagina? reconocimiento. ¿Qué se imaginan? ¿Tienen clase ahorita? ¿Seguro? Sí. Espérenme. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? ¿Cómo? ¿Quién me está antropología? ¿Métodos con dinero? Con Alejandrina. Bueno, fíjense bien. Vamos a pintar un receptor. En azul, estoy pintando a la vez. Este sería el antagonista. Si tú pones mucho antagonista en el medio, porque para esto, fíjense bien, quiero que pongan en la cabeza.
ustedes que pensamos de esa manera bien equilibrados, consideraríamos que cuando pones un antagonista, el pinche antagonista se pega con un chicle en la cerradura, ¿no? Es buen ejemplo. Pero no, este llega y se pega y vuelve a salir. La interacción dura microsegundos. Pero si en ese momento quiere entrar el agonista, ¿qué crees? Encuentra ocupado el sitio. Y cuando este se mueve, si hay mucha concentración en el medio del antagonista, ¿qué crees? Se vuelve a pegar otro. Es como cuando quieres entrar al metro y están unos güeyes que no te dejan pasar. ¿Sí me siguen? ¿Sí le agarran onda? Pues esperar que se baje el efecto de la administración, pero la otra sopa es que te pones por arte de magia y ¿qué crees? Aumentas la concentración del agonista en el medio. ¿Por qué? Porque aumenta la probabilidad de que sea activado el receptor por la inyección de más agonista. ¿Sí me sigue? Por eso tú dices que tienes un antagonismo competitivo. ¿Sí me sigue? ¿Sí le agarran o no? Imagínense, han tenido diarreas, ¿no? Han tenido cólicos de comer tacos en diarrea. ¿Sí me siguen? No hay que es un pinche extractismo que me está metiendo un montón en la panza. Y entonces, aunque ustedes no lo crean, se está liberando más acetilcolina de la que se debe liberar. ¿Sí me siguen? Y eso está contribuyendo a que se incremente el extractismo. ¿Qué crees que usas como médico? Un antagonista de los receptores para acetilcolina que están en el tubo digestivo. ¿Sí me sigue? ¿Sí le agarran onda? Pero si usas una concentración muy pobre, ¿qué pasa? No va a pasar nada. ¿Qué necesitarías hacer? Aumentar la concentración. ¿Para qué? Para bloquear el efecto de lo que pasa. ¿Sí le agarran onda? ¿Se acordarán de eso? Así funcionan los receptores. Eso da ley. Ahora, cuando hablo de un antagonista competitivo, ¿qué onda? No. Fíjense bien. Un antagonista no competitivo es tengo mi neuronal. Es no competitivo porque va a bloquear al receptor, pero en un sitio donde se va a unir a un sitio que no tiene nada que ver con el neurotransmisor. Un ejemplo, haz de cuenta que aquí está la acetilcolina, se activa el receptor y de repente una pinche sustancia gacha que crees, güey, bloquea el canal, pero porque se mete en el hocico del canal. Si la agarran la onda, entonces tú aunque tengas mucho neurotransmisor, ¿qué va a pasar? No vas a tener un efecto. Y si pones un antagonista, pues mucho menos, ¿no? ¿Sí me explicó? Si le agarran la onda. Entonces el antagonista no competitivo bloquea el canal, pero porque está interaccionando con un sitio diferente del sitio de su neurotransmisor. ¿Sí entienden el concepto? ¿Sí les queda claro? Bueno, prometo que para la clase de lunes les voy a platicar ejemplos de patriotas. Déjenme nada más, ¿no se va? Voy a hacer eso, ¿no? O ya si quieren ir, hasta que nos corran, ¿no? ¿A qué hora están en clase?